están? Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches. Depende del uso horario en el que ustedes estén observando esta entrevista. Soy Roxana Lizárraga, periodista, abogado, exministra de Comunicación del Gobierno de Transición de Bolivia, ahora en el exilio. Transmito desde DC y tengo el gusto el día de hoy de dar la bienvenida a nuestra co-conductora y analista permanente, senadora Senta Rek, que está con nosotros desde Santa Cruz, Bolivia. Pero además tenemos a dos personalidades, dos personas muy importantes bolivianas. Estamos hablando del escritor uruguayo boliviano Emilio Martínez y también hablamos del economista Cristian Aramayo para el día de hoy. Bienvenidos a Diálogos sin Permiso. Bienvenida, Senta. Bueno, un honor, un agrado compartir siempre, Roxana Lizárraga, con vos, la co-conducción de este programa de análisis y dos invitados pues de lujo, ¿no? Un gusto, un placer, personas que nos van a aportar a la posibilidad de que la gente, el ciudadano, entienda y analice el presente momento de crisis que tiene Bolivia. Creo que con elementos muy importantes, tanto desde el punto de vista económico, saludar a Cristian Aramayo y agradecer su participación, así como a Emilio Martínez, periodista, escritor, que también nos va a dar una óptica desde el punto de vista político y desde el punto de vista de nuestras percepciones como ciudadanos. Emilio. Bueno, un gusto, Roxana, Senta, estar en su espacio, en estos diálogos sin permiso. Un saludo a Cristian también. Y bueno, aquí estamos disponibles para analizar la coyuntura esta tan especial que vivimos. Cristian Aramayo, que te conozca, por favor, el pueblo boliviano, la población en Bolivia. ¿Cómo está? Muy buena. Bueno, como lo mencionaba muy bien Roxana, bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según donde se encuentren. Un placer estar aquí, igual un honor poder compartir algunos criterios. Probablemente cuando en esta coyuntura, en esta desafiante coyuntura, ser economista probablemente sea una profesión bastante agridulce, porque por un lado uno es bastante solicitado porque las preguntas usuales son ¿qué va a ocurrir? Y ¿qué dice la historia económica sobre este tipo de problemas? ¿A quién le va a afectar? ¿Cómo solucionarlo? Pero lamentablemente las respuestas que uno está encontrando hoy en día son bastante duras, donde estamos muy tarde para poder tomar decisiones, estamos muy tarde para poder salir de esto en muy poco tiempo. Entonces creo que es muy importante compartir algunos criterios y, claro, agradecido con ustedes. Bueno, ya empecé yo con un nudo en la garganta cuando Cristian Aramayo dice estamos muy tarde para salir ya de esta crisis, una crisis profunda que la vemos en las filas, que las vemos con la falta de comida, con la falta de dólares, con la falta de carburantes. Es realmente una situación muy delicada que se torna en el país. Y para este tema, el régimen de Luis Arce Catacora ha presentado 10 puntos específicos para solucionar el desabastecimiento, para solucionar la falta de dólares, para solucionar el tema de la inflación en el país. ¿Será esta la solución? ¿Te parece, Senta, que veamos los cuadros que tenemos en este momento y quisiéramos conocer si el criterio de ustedes señala que esta es una de las soluciones más inmediatas y mejores que está presentando ante el país? Este primer cuadro habla de las 5 medidas que presenta el gobierno de Arce. Tenemos los cuadros de las medidas. Están ya los cuadros, Roxana. Habla 10 medidas, están en pantalla, 10 medidas transitorias para enfrentar la coyuntura en el país. La primera medida es reducción del uso del parque automotor en el sector público al 50%.
2, incrementar de 50 a 80% la distribución de combustibles en las estaciones de servicio. ANH implementará una aplicación para informar oficialmente en qué estaciones de servicio se cuenta con combustible. La cuarta sería estaciones de servicio específicas asignadas para la provisión de combustible al transporte público. La quinta, priorizar mediante una programación la provisión de combustible para las actividades del sector agropecuario. ¿Esta es la solución? ¿Qué opina Cristian? De ninguna manera, miren, es curioso porque de las 5 medidas, uno podría preguntarse, bueno, con la número 2 ya estaría. Pues, en realidad están admitiendo que ellos ya tenían cierta poder de decisión e influencia sobre la distribución de combustibles en las estaciones, pero en realidad no es así. En realidad sabemos que no está pudiendo ingresar gasolina o diésel al país porque no hay dólares. Y el detalle es que la medida 4, tal cual como se la menciona o la mencionó el presidente en su muy triste anuncio, porque se lo ve solo, ni siquiera acompañado con lo que vienen a ser los movimientos sociales o sus grupos irregulares con los que le apoyan. Lo que ocurre es de que genera en la medida 4 un mercado negro, porque en el momento en el que empieza a hacer asignaciones específicas a un sector corporativo, lo que hace es de que esa corporación, en este caso transporte público, van a tener privilegios por encima de la ciudadanía. Y estos privilegios van a ser utilizados, como en todo mercado negro, de manera irregular. Y esto agrava la situación. Por otro lado, lo menciona con bombos y platillos, ¿no? De que la ANH va a generar una aplicación, pero eso ya está hace varios meses, años, si no me equivoco, a páginas web y aplicaciones donde ya se conoce la cantidad específica de registros de litros de diésel disponible o de gasolina disponible en las estaciones de servicio. No hay ningún tipo de solución. No hay ningún tipo de medida que señale de esta manera vamos a generar en primer lugar las condiciones para que ingresen dólares al país, porque hay que mencionarlo, el tema de los créditos para que ingresen dólares no vienen a ser una solución si el presidente no cuenta con la confianza suficiente para que este flujo de positivo de dólares ingrese de manera continua. Hoy el presidente no tiene las condiciones técnicas necesarias para poder ser un atractivo para el ingreso de dólares, sea mediante inversión, sea mediante préstamos o sea por último a través de donaciones, porque no nos olvidemos que, y creo que aquí ustedes tres han sido testigos, creo que inclusive actores durante el proceso de negociación e implementación de los fondos IPIC. Fue un proceso bastante largo, bastante complejo, por el que recién tuvo que condonar la deuda a cambio de reducción de la pobreza en el país. Y eso para ello tenía que haber un consenso, medidas claras, los procesos de coordinación, los diálogos nacionales que hubieron. Aquí no vemos absolutamente nada de ello, sino que más bien vemos de que complejizan más el problema anunciando un mercado negro. Y dos, toman medidas que no tienen efecto alguno en la provisión de combustible. Emilio, ¿cuál es tu criterio al respecto? Sí, creo que estas medidas anunciadas son un decálogo burocrático que más está enfocado en normalizar la escasez que en solucionarla. Es decir, se apunta a administrar la crisis, pero no se da una solución de fondo. Es una búsqueda de darle algunas opciones menores a los ciudadanos para que se acomoden a la situación de crisis, un poco con la perspectiva de que esto va a ser duradero. Entonces, bueno, hay medidas que las voy a comentar en orden aleatorio. Esto de la APP para encontrar dónde está el combustible es algo que lo vienen haciendo desde hace bastante tiempo emprendedores privados a través de sus APP. Yo creo que es tal vez la medida más ridícula de todo el paquete presentado por el presidente. Después, esto de que se va a aumentar
el suministro del 50 a 80%, yo francamente apostaría a que es un saludo a la bandera, porque como bien decía Cristian, si tuvieran eso, ya estaba solucionado el tema, ¿no? Lo más razonable dentro de lo planteado es lo de reducir el uso del parque automotor público a un 50%, pero esto debería ser permanente. Más allá de este tema del combustible, creo que dentro de un plan de austeridad permanente que hay que plantear para el Estado, tiene que estar un punto de este tipo que no tenga que ver necesariamente con esta coyuntura. Y después está el peligroso y polémico punto de la programación de la distribución de combustible para sectores específicos. Se hablaba de la programación para el sector agropecuario, por ejemplo. Esto, en otras palabras, es racionamiento. Y esta programación va a ser una oportunidad más para la corrupción. Es decir, cualquier actividad económica que tenga que pasar por nuevos permisos otorgados por burócratas va a ser una oportunidad para el chantaje y la extorsión. ¿Ah? Esto ya lo había explicado el profesor Robert Klitgaard, por ejemplo, en su famosa ecuación de la corrupción, que decía que bueno, los factores principales de la corrupción son el monopolio, los permisos discrecionales y la falta de rendición de cuentas o de transparencia. Entonces, con esto estamos entrando tal vez a dar un salto cualitativo en la corrupción que ya exista en el sector de hidrocarburos, que ya exista con sobreprecios en la importación, y ahora ya para obtener un permiso especial para acceder a ciertas cantidades de combustible, bueno, veremos cómo va a funcionar esa interacción entre los productores o transportistas con los funcionarios encargados de esta programación. Para nuestra senadora, yo añado algo más para que nos dé su criterio al respecto. El presidente Arce en las últimas horas ha considerado que Bolivia no hubiera atravesado por la crisis de combustibles si se hubiera aprobado toda la programación de créditos enviada a la Asamblea Legislativa. Nuevamente dice que la Asamblea Legislativa es la culpable de toda la crisis. Senta. Bueno, creo que las observaciones que se han hecho son muy pertinentes y son muy importantes. Estas medidas, lógicamente, que son una utilización de la crisis, una especie de, el presidente se ha atrevido, además de haber causado la crisis, usarla para centralizar y capitalizar el poder del gobierno, despojando a los ciudadanos de la posibilidad de tener una libertad, de tener una libre decisión, de tener libre transporte, de hacer uso de sus actividades cotidianas, de poder movilizarse, de tener un flujo como corresponde en las actividades que desarrolla, de comercio, agropecuarias, etc. Es una especie de estado, es una medida que es una especie de estado de emergencia permanente. Nos ha puesto como si estuviéramos en una pandemia o en una guerra, etc. ¿No? Y quiere, el objetivo sería docilizar, quiere empezar a hacer una sociedad dócil, que atemorizada por no tener todos los medios para locomoción, para sus actividades normales, tenga que entrar en esta serie de limitaciones impuestas por el gobierno. Es una cubanización, es una venezolización de todo lo que es nuestra vida, y admitirlo sería, creo yo, fatal. Tiene que haber una reacción de parte de los sectores, una exigencia. No podemos ir entrando en el agua hirviendo sin reacción alguna, como la fábula de la rana. Con respecto a lo que me pregunta Roxana, hay una publicación que se hizo recientemente donde un analista, Gonzalo Colque, dice que el año pasado, que la Asamblea Legislativa hace un análisis interesante, porque para poderse justificar el gobierno esgrime el problema o sea, quiere culpabilizar a la Asamblea Legislativa para que
de alguna manera manipular también la situación y buscar un culpable. Gonzalo Colque dice que el año pasado ha hecho un análisis, se aprobaron 8 contratos de préstamos con distintos organismos internacionales y que el gobierno tiene en disponibilidad con esos 8 contratos 889 millones de dólares, que no es una cifra menor. Y que ese desembolso, sin embargo, apenas de ese desembolso, 27 millones, mejor dicho, de estos créditos que ya ha adquirido el gobierno, solo ha desembolsado 27 millones, que sería más o menos el 3% del total que fue aprobado por la Asamblea Legislativa. ¿Por qué entonces el Ejecutivo insiste que no tiene dinero, que tiene que presionar al órgano legislativo por su inoperancia? Simplemente por el afán, como dije anteriormente, de tratar de encontrar culpables y no referirse y no hacer cambios específicos. Nos tiene distraídos con este tema de que solo los créditos nos pueden salvar del problema de la falta de carburante. Sin embargo, enmascarado en esto, parapetado en esto, no toma medidas estructurales, no reactiva realmente la economía, no se mueve de su posición estatista, de su posición de control del modelo del socialismo del siglo XXI, empobreciendo mucho más a los sectores que producen en el país. En esta etapa que hemos ingresado con este control estatal secante, criminal, esto va a afectar ya la producción de alimentos. No está asegurada la cadena alimenticia. El hambre que va a venir en consecuencia es terrible. La falta de empleo, porque el sector productivo, por ejemplo, cruceño y en otros departamentos del país, otros sectores que son minería, etcétera, mueven muchísimo empleo, mueven la economía, compran, adquieren bienes, servicios, compran repuestos automotrices para sus tractores, alimentos, mueven una economía, circula el dinero. Acá lo que está haciendo es frenando la circulación del dinero, empobreciendo a los sectores que producen, empobreciendo a la población en su conjunto. Hace unos días yo hice un video mostrando lo que está pasando en las calles de nuestra ciudad, la desaceleración total del flujo de movilidad de la población, la gente llorando porque no vende sus refrescos, los pequeños emprendimientos quebrados, porque ese que vendía sándwich, café, no tiene ya la posibilidad de subsistir diariamente. La gente se queda en sus casas. Esa desaceleración, esa parálisis es peligrosísima para el país. Entonces, el culpable es Arce Catacora, su modelo, el MAS. Ellos son los culpables. No podemos desviar la atención ni dejarnos entretener. Estas medidas nos están entreteniendo, no nos están entreteniendo. Nos quieren meter más al modelo destructor. ¿Cuál sería la solución o qué se viene después de esto? ¿Cuál crees que va a ser la reacción, Emilio, de la gente conociendo, tú tan conocedor además del perfil que tenemos los bolivianos? ¿Qué crees que se viene tras esto, tras esta crisis, tras lo que está pasando en nuestro país? ¿Es posible una Venezuela, una Cuba? Bueno, yo creo que efectivamente, como decía Senta, aquí hay un intento de domesticación social, tal vez reeditando el tipo de herramientas de control que se usaron en la pandemia, en ese caso con cierta legitimidad, aunque con excesos, pero ahora, bueno, en un contexto totalmente nuevo y que incluso un diputado del oficialismo definía como una economía de guerra, ¿no? Entonces, efectivamente me parece que hay
un intento de avanzar en el control dirigista y estatista sobre la economía. Me parece que ya no se puede interpretar esto simplemente como incompetencia o ineficacia burocrática, sino que hay ya una intención deliberada de avanzar, entorpecer e incluso destruir el aparato productivo del oriente boliviano y específicamente de Santa Cruz, para que no exista un motor independiente de la economía, o sea, independiente del Estado o de esta clase burocrática que se acostumbró a manejarlo todo en materia del gas, de manera que el único ingreso que tenga el país en los próximos tiempos sea el del litio y sometido obviamente a exacciones de corrupción seguramente. Entonces, está en la mira el modelo productivo cruceño con este tipo de medidas como la programación, en realidad racionamiento de distribución del combustible. A la segunda parte de tu pregunta, ¿cómo va a reaccionar la población? Bueno, por una parte, la población, mientras está disasociada, disgregada, se va adaptando a las medidas de control o de cuarentena de combustible. Por lo tanto, aquí tiene que reaccionar la sociedad civil organizada, que es el gran poder, o la gran diferencia que ha hecho Santa Cruz, tal vez respecto al resto del país. Esa sociedad civil organizada es la que tiene que reaccionar y mostrarle al ciudadano vías de participación, de protesta pacífica, en contra de esta situación. Si no, si se deja a la gente, cada cual en su espacio individual, creo que el ciudadano va necesariamente a adaptarse a esa normalización que buscan estas 10 medidas precisamente. Y este tipo de regímenes se caracterizan por domesticar. Y Bolivia ha entrado hace muchos años ya a este domesticamiento del modelo cubano. A nuestro economista Cristian Aramayo le consulto, ¿tenemos una salida? Lo que propone el gobierno de Arce evidentemente no es la solución. Buscar responsables, sabemos quién es el responsable, son estos 20 años de tragedia que ha perpetrado el masismo en Bolivia. ¿Cuál es la solución en este momento? ¿Qué decirle? ¿Cómo puede solucionar la gente en Bolivia este problema económico? Bueno, en primer lugar, hay que solo mencionar con pequeños datos de que mencionabas muy bien, estimada Roxana, el tema de a quiénes les afecta más la situación de la pobreza, lo mencionaba la senadora, y por dar solo dos datitos, el 2021 al 2023, uno observa de que la pobreza extrema, en vez de ir bajando, ha subido. ¿En dónde? En el Beni, por ejemplo, según datos oficiales, subió el 7.74%, la pobreza extrema. Estamos hablando de gente que no vive con más de $2 al tipo de cambio oficial. Y luego en otro departamento como en Chuquisaca llega al 3%. En La Paz la pobreza extrema se ha incrementado en 2%, pasando del 10 al 12%. Y así hay varios departamentos donde la tasa de pobreza extrema se ha ido incrementando. Y el drama de esto es de que es gente que literalmente puede llegar a quedarse sin llegar a alimentarse y lamentablemente llegar a una situación de muertes por hambre. Se ha dado ya en la década pasada casos como de la niña Eva, que se le encontró justamente gracias a medios de comunicación independientes. El caso de la niña Eva, donde justamente ella murió de hambre a causa de que no habían condiciones materiales para poder satisfacer sus alimentos y su necesidad de alimentos. Entonces, esta situación con el incremento constante de precios, lamentablemente va a sufrir mucho. Cuando uno ya mira qué soluciones hay en el muy corto plazo, lo primero es de que en la cuestión técnica
la condición necesaria para que una política económica en contexto de crisis tenga algo de efecto es de que el tomador de decisión o los actores políticos que estén llevando adelante la política económica gocen de confianza. Pero no solamente confianza del electorado, uno diría, no, las autoridades y nada más, sino también confianza del mundo, confianza de actores internacionales que transmitan capitales que sean que tengan la particularidad cultural de respetar las reglas de juego. Porque hay un concepto interesante que es el de los capitales corrosivos, que son capitales que provienen de regímenes que no necesariamente son respetuosos de la libertad económica, del Estado de Derecho, del respeto a las reglas y normas, sino que más bien son todo lo contrario. Y yendo concretamente, estamos hablando de capitales que provengan de Venezuela, en su momento, de Cuba, en su momento, de Rusia, que continúa teniendo Irán. mucho interés geopolítico, e Irán, exactamente, China. que ya es una orientación autocrática muy peligrosa, no solo para Bolivia, sino geopolíticamente para toda la región. Entonces, ¿cómo atraer esa confianza? ¿Cómo se la genera? Precisamente con la Cambio de gobierno. activa Perdón. de nuevos gobernantes. Exacto. Cambio No de hay gobierno. no hay otra Me preocupa muchísimo, Cristian, lo que tú dices, que la pobreza extrema ha incrementado. El porcentaje de pobres realmente que no tengan nada para comer y que puedan morir por esto en Bolivia ha incrementado este número. Esto es realmente alarmante. Este cuadro es alarmante y el gobierno se ha encargado de ahuyentar todas las inversiones extranjeras que pudieran llegar a nuestro país. Senta, a mí me parece lo que acaba de decirnos Cristian, que la pobreza extrema de nuestros compatriotas, de los bolivianos, se ha incrementado en los diferentes departamentos. Bueno, eso es evidente, ¿no? Eso es evidente y se va a incrementar más, desgraciadamente, lamentablemente, porque estas medidas que se han aplicado, al lado de otras que voy a mencionar ahora también, lo único que hacen, me encantó el término que dijo Emilio, es que nos ponen en una cuarentena de combustible y definitivamente el Estado toma la manija total. Yo quiero dejar eso por sentado. O sea, no está haciendo ningún cambio de fondo para activar la economía. Simplemente está buscando cómo toma el timón, sigue con el mismo modelo, sigue incrementando la pobreza, sigue incrementando el problema y el déficit de Bolivia sin ningún tipo de miramienta, acabando con la empresa privada y con los emprendimientos privados para no tener gente que pueda de alguna manera estar en la cadena empresarial, productiva, en actividad económica, nos desactiva, nos empobrece a todos, desde el pequeño emprendedor hasta el grande. Es un empobrecimiento total de la economía de los bolivianos. Entonces, no tomó las medidas que debería tomar porque no quiere, porque está simplemente subyugándonos, sometiéndonos a los bolivianos. Por ejemplo, ¿qué podían haber hecho? Otro tipo de medidas que serían las adecuadas. Reducción del gasto público. ¿Por qué no toca el gasto público? O sea, su presupuesto sigue siendo el mismo. ¿Por qué no cierra las empresas estatales deficitarias? Porque quiere copar con unas pseudoempresas que vamos a ir mostrando paulatinamente que no funcionan, que son elefantes, ya no siquiera no son elefantes blancos, porque blanco es un término muy bueno, son elefantes negros de la economía boliviana, botadas a déficit, son aparatajes creados para la corrupción. Entonces, el Estado se está apropiando de todos los recursos de los bolivianos. Está siendo dueño entero de Bolivia con una ciudadanía, con un empresariado destruido y con gente empobrecida para que no pueda reclamar. Esa es la receta del socialismo del siglo XXI.
¿qué hicieron apenas 2 días antes de dictar estas supuestas medidas? Dictaron un decreto, el 5348, donde empieza también a ingerir en la banca, empieza con el Banco Unión, lógicamente, que es estatal, para no causar suspicacia. No tocan todavía los otros bancos a los que les tienen que reservado un tiempo suplementario, va a ser posterior, y dicen que todos los dólares que ellos tengan tiene prioridad del Estado para comprar gasolina, para la adquisición, para la subvención de gasolina. ¿Cómo vamos a tener una subvención de gasolina a ese costo? De que el Estado maneje todo, de que el Estado tenga su negocio de la gasolina, porque vamos a poner luego un cuadro, Roxanita, que lo tenemos. Sí, ya lo tengo preparado. De otra denuncia en ese sentido. O sea, bajo esta pseudo, escuchen, financiación de la gasolina, subvención, el Estado se está enriqueciendo, el Estado nos está empobreciendo y el Estado está tomando poder. La gente tiene que estar alerta porque no nos están subvencionando nada. Están utilizando esa supuesta subvención para tomarlo todo, para apoderarse de todo. Es una estrategia. Para robarnos todo, prácticamente. Para robarnos todo, están asaltando el país. Y con este escándalo que se ha publicado en un medio argentino y ha sido replicado en otros portales digitales de nuestro país, portales digitales serios, un escándalo de corrupción internacional sacude al gobierno de Arce en Bolivia. Ese es el titular de un medio argentino, dice, un esquema de corrupción. Detrás de esta crisis emerge un posible esquema de corrupción, la intermediación de Broadstream, una subsidiaria de YPFB, de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, en Paraguay. Escuchen bien. Según denuncia la oposición, a través de esta empresa se realizaron compras de combustibles a precios inflados, lo que habría generado ganancias ilícitas para un círculo de poder ligado al hijo del presidente Luis Arce Catacora, masista, y al empresario Eduardo Valdivia, también del MAS. Esto está circulando en medios serios tras una investigación y una denuncia. Son datos que han podido ser confirmados para que sean publicados en portales que son serios, ¿no? En el país, portales de información. Siguen trabajando para robarse la plata del país, siguen generando negocios para seguir robándose la plata del país y siguen hundiendo a los bolivianos. Cristian. Es lamentablemente, el tipo de marco institucional con el que el país se ha estado manejando genera este tipo de incentivos. Miren, por eso lo mencionaba al inicio que es muy tarde esto, porque el marco institucional en el que nos manejamos, si bien la parte formal está supeditado a lo que es la constitución política del Estado, la administración formal del poder, cómo se manejan los poderes del Estado, la atracción de inversión o cuestiones terriblemente durísimas que recuerdo la senadora, usted, Emilio, denunciaban durante el proceso de la constituyente que iba a llegarse a esta situación. Se denunciaba la función económica social, el tema de la no protección a la propiedad privada, yo recuerdo eso muy bien, pero el detalle ¿cuál es? La institucionalidad informal. En la parte de economía, cuando se ve esta parte de crisis, está la institucional formal, que viene a ser las leyes, la informal viene a ser ya las prácticas culturales o las prácticas no escritas de estas medidas. Y lamentablemente el país ha estado acostumbrándose a que en la lógica económica y política del movimiento al socialismo ha estado permeándose a lo largo de diferentes estructuras en el país, en los departamentos, en los municipios, y esto, cuando uno observa puntos en común en la región,
observamos de que hay vínculos directos de negociados internacionales. Este tipo de organización no es casual, es gente bastante preparada, muy bien organizada y que prácticamente tienen objetivos que son de índole criminal. Porque recordemos también que, yéndonos un poco de la cuestión económica, en la pandemia ellos no tenían ningún tipo de reparo en cerrar ciudades, cercar ciudades, dejarlas sin oxígeno hasta la muerte de bolivianos. Y explícitamente, no es nada figurativo, lo hemos vivido, lo hemos visto. Y tienen esa práctica de que la vida del ser humano es para ellos solamente un número, un discurso. En cambio, ya al momento de plantear un marco ideológico democrático, liberal, que defienda el debido proceso y el Estado de Derecho, ese viene a ser básicamente una parte de los fundamentos que tienen que hacer surgir una nueva forma de hacer política, una nueva forma de hacer economía, pero evidentemente es un trabajo que debe generarse, y creo que es muy prudente mencionarlo, que ex autoridades y autoridades vigentes como las que están acá presentes hablen de estos temas. Creo que es muy importante y generen señales de que al menos hay grupos de influencia bastante interesantes que logran tener este tipo de discursos que atraen inversiones, como les decía, mucho más respetuosas del Estado de Derecho, pero que también le permiten a la larga a los bolivianos salir de las condiciones de pobreza extrema. Emilio, tu Sí, creo que participación. el monopolio de importación es un mecanismo básico para esta corrupción que se estaba señalando. Entonces, es necesario plantear una liberación de la importación de combustibles, una liberación privada, sin trámites burocráticos, sin impuestos. Hay una idea muy interesante de crear una cooperativa cruceña dedicada a la importación y distribución de combustibles, así como Santa Cruz se dotó de energía eléctrica, de servicios básicos en el agua, en la telefonía, generar algo similar para este tema. Pero en general me parece que para el país una liberación de la importación privada de combustibles sería una de las medidas de corto plazo sine qua non, o sea, que habría que tomar sí o sí. Y junto con eso una liberación de exportaciones, acabar con cupos, prohibiciones de exportación, porque es la forma en la que van a entrar dólares en el país. Eso en el corto plazo. Y en el tema de fondo ya hay que trabajar una nueva ley de hidrocarburos, pero no lo va a hacer este gobierno que se lleva tan mal con el Parlamento, que incluso intenta convertir a la Asamblea Legislativa en chivo expiatorio. No sé, a veces tal vez incluso con el peligro de que en el marco de este proceso electoral se intente algún tipo de cierre del Parlamento o gobernar sin el Parlamento. Hay que tener mucho cuidado con cómo impacta esta coyuntura actual de este ya dirigismo exacerbado en la economía, cómo impacta en el proceso político electoral, si esto no va a venir de la mano de una mayor dosis de autoritarismo. Yo me temo que sí. Entonces creo que estamos entrando en una recta peligrosa, que ojalá termine en un proceso electoral en agosto y no en una postergación. Roxanita, una acotación a esto, ¿no? Es que definitivamente creo que estamos llegando a conclusiones importantes en el análisis también de nuestros invitados, expertos, en el sentido de que el redireccionamiento, la esperanza, porque queremos tener esperanza, este país quiere tener esperanza y tenemos que darla. Viene de mano de defender de manera acérrima que se realicen las elecciones en el marco de mayores posibilidades que haya de resguardar la democracia, ¿no? Y las libertades. En eso nos tenemos que poner en fila, codo a codo los bolivianos, luchar. Y además creo que nuestra tarea es divulgar los programas y exigir que la población
busque apegarse a los candidatos que tengan un marco liberal, que le den al país otro modelo, no modelos camuflados, o sea, que vienen otra vez con estatismos, monstruos estatistas, que ya la hemos comido la receta, tenemos las consecuencias. O sea, todo lo que es del Estado en este momento está en entredicho, porque ha servido solo para robo, para corrupción, para sangrar al ciudadano. Por ejemplo, en esto de la escasez de diésel, esta denuncia que hay que investigar, que se ha presentado en este portal argentino Letra P, y que ya está teniendo bastantes repercusiones en el país, muestra cómo la escasez de gasolina y la subvención están generando un negocio millonario para el círculo cercano del poder del presidente, mientras que la población enfrenta el monstruo de la inflación, un deterioro progresivo de su economía y la cercanía a estar en un estado, a entrar en una situación cercana al hambre. El país lo que necesita más bien es un cambio, un redireccionamiento. Necesita que los candidatos se apoderen de otro modelo, que quieran apostar a otra posibilidad y en el marco de libertades y de derechos para los bolivianos. Aquí tenemos restricción de libertades, tenemos restricción de derechos, no tenemos más nada que esperar. La posición que estamos tomando ni siquiera es ideológica en el presente, es una posición del contraste que hace la realidad, ¿no es verdad? De las respuestas que han dado ellos en 20 años de desgobierno y de destrucción de nuestro país. Bueno, la única salida es la recuperación del país, ¿no? La recuperación y la reconstrucción del país, la recuperación de la democracia y la salida de la dictadura de cualquier forma, de cualquier forma. Quiero dar, Rosanita, simplemente agregar algo que me pareció muy positivo. Ayer estuve en la posición de la nueva mesa directiva de la CAO, un sector importante en la producción. Mostraban ellos toda la producción, todas las innovaciones que se han hecho, el esfuerzo que ha hecho la CAO como sector aglutinador de distintos sectores productivos. Y hicieron un planteo que me pareció importantísimo. Dijeron que para los candidatos que están en carrera, la CAO va a pedir tener mesas de diálogo, va a pedir conocer el programa y cómo están tratando el tema de la actividad agropecuaria. Me pareció muy, muy importante porque tampoco un sector puede estar ajeno a las políticas de Estado, porque si las políticas de Estado son desfavorables, por más esfuerzo que hagan en producir, van a encontrarse con todo lo contrario, ¿no? Con la destrucción de todas esas capacidades. Entonces, no se pueden apoyar candidatos, los sectores no pueden seguir apoyando candidatos a los que no les importan las posibilidades de producción de nuestro país, porque nuestro país solamente va a salir adelante con el concurso de los productores, con todo lo que implica la verdadera reactivación económica, no pseudomedidas donde un falso paternalismo del Estado pretende arrogarse que puede darnos una libretita y que vamos a vivir de todo lo que supuestamente es una donación del Estado. Eso es una mentira. Entonces, bueno, yo elogio esta posición, pienso que se va a tomar, se va a ejecutar, se va a ejercer este derecho que tienen los sectores de saber cómo están incluidos en los planes de los candidatos, y es con todo esto, con toda esta nueva visión que vamos a poder avanzar en un nuevo camino, una esperanza para nuestro país. Esperemos que esa esperanza llegue. Cristian, tus últimas palabras que le quisieras decir a los bolivianos en esta coyuntura tan crítica. Probablemente esta sea una de las elecciones más importantes porque estamos en el borde, bueno, ya estamos viviendo las consecuencias de tantos años de socialismo, entonces se lo venía advirtiendo desde esferas políticas, intelectuales, económicas. Ya llegó ese fatídico momento y se abre una oportunidad, como muy bien lo mencionaba la senadora,
porque este año en particular hay un momento para poder elegir. Y lo fundamental es poder elegir aquellos candidatos que estén muy cercanos o estén abanderando las ideas de la libertad. No vamos a tener una siguiente oportunidad entre 5 años y sea la medida que sea, el siguiente gobierno va a tener que tomar medidas bastante duras porque el ajuste no va a venir, no tiene que venir por parte de la población, eso es completamente inmoral, sino que tiene que venir por parte de las esferas del Estado y hay toda una serie de corporaciones que están, e intereses, como muy bien se están exponiendo a nivel internacional, sobre el Estado boliviano. Entonces, es un desafío muy importante y yo considero de que para poder salir de esto, lo mencionaba, la condición necesaria es de que el próximo presidente y sus autoridades gocen de confianza local y nacional, pero también confianza a nivel internacional. Muchas gracias, Cristian Aramayo, por tu tiempo, por haber estado en el programa Diálogos sin Permiso. Emilio, Bueno, hace una pocos tarea días, difícil para todos. sí, sí, hace unos días la Conferencia Episcopal Boliviana, dentro de la prudencia que caracteriza a ese organismo, que es natural para su rol, decía que Bolivia tiene que pasar a otro modelo económico directamente. Es decir, ya no bastan las medidas parches, sino que se necesita este salto cualitativo. Y estas elecciones de 2025, esperemos que no pasen de agosto, son tal vez la última oportunidad en mucho tiempo. Creo que si no se logra un cambio este año, no es tan seguro de que podamos tener unas elecciones medianamente libres en los próximos 5 años después. Entonces creo que la población tiene que valorar el momento, que es poco ahora o nunca, para lograr este cambio. No se va a transformar este modelo con varitas mágicas, no se trata de 100 días para conseguir los dólares, ni tenemos 10.000 millones de dólares a través de bonos del litio, ¿no? Esto va a llevar sin duda un proceso de ajuste importante que ojalá, como decía Cristian, se enfoque en los altos niveles de la burocracia y en corporaciones especiales que han sido privilegiadas por el régimen. Cambio del gobierno es la única salida ya a estas alturas en las que Bolivia está sumida en una crisis. Y lo importante que deben tener en cuenta todos los bolivianos es de aquellos candidatos que se están presentando a la presidencia de Bolivia, que juegan el papel de ser los opositores funcionales, aquellos que ayudan a la dictadura a que se sostenga, y ustedes saben muy bien, bolivianos, quiénes están jugando ese rol en el país. No permitamos que otra vez nos sorprendan y que perdamos la democracia y el sueño que tenemos, yo por retornar al país y mucha gente por tener un buen futuro en nuestra tierra. Senta. Bueno, comprometida, como siempre, dejar este mensaje en este momento en que me solidarizo plenamente con toda la desesperación, el temor que existe en las familias bolivianas. Vamos a estar siempre ahí al pie del cañón, luchando hasta el último momento, tratando de que las cosas resulten de la mejor manera para los bolivianos y que tomemos los mejores caminos y la mejor opción. Y una recomendación simple pero puntual: tampoco podemos esperar las elecciones callados, porque si no, no va a llegar nada. Marchemos, reclamemos pacíficamente, manifestémonos a todo nivel. Yo agradezco muchísimo a nuestros invitados de hoy, Roxanita. Bueno, tu disposición siempre la conozco, pero por haber hablado sin tapujos, con claridad, eso es lo que tenemos que hacer. Divulguemos, hagamos que haya una conciencia sobre este momento tan peligroso que vivimos. Hablando claro en Diálogos sin Permiso. Hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias.
Gracias. Gracias.